Bueno, continuamos con este estudio de los medios de control para referirnos al medio de control de controversias contractuales consagrado en el artículo 141 de la Ley 1437 de 2011. Lo primero que debemos recordar es que este medio de control se le denomina por la doctrina del derecho procesal como un medio de control mixto. ¿Y por qué es un medio de control mixto? Porque va a tener en cuenta dos áreas. La primera, la relacionada con el contrato estatal a partir de su formalización hasta su extinción, teniendo en cuenta la liquidación del contrato. Y la otra, el control de legalidad de los actos administrativos que se pidan con motivo de ese contrato estatal. Es decir, como ejemplo, una multa impuesta a un contratista, la misma declaratoria de caducidad o determinación unilateral del contrato estatal, todos esos actos administrativos, su legalidad puede ser controlada a partir de este medio de control de controversias contractuales con los efectos y las diferencias que va a tener respecto de nulidad y restablecimiento del derecho o simple nulidad, como también lo advierte el artículo 141 de la Ley 1437 de 2011. En todo caso, teniendo en cuenta los dos ejes temáticos que puede comprender o que comprende de hecho el objeto de este medio de control, como es la revisión del contrato estatal y la revisión de la legalidad de los actos administrativos que se profieran durante su vigencia, es importante recordar entonces las nociones a partir de la fuente de la Ley 80 de 1993. Primero que todo, debemos recordar que es el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 el que nos establece, nos enseña que son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que se celebren entre las entidades a que se refiere la misma ley, creo que allá en el artículo segundo, previsto en el derecho privado o en disposiciones especiales o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que a título enunciativo se definen a continuación. Lo primero que debemos advertir es que no se va a desligar en principio de acuerdo a las bases, a los elementos esenciales de todo contrato, el estatuto del contrato estatal frente a los del derecho de los particulares, es decir, los del derecho civil y los de reciente expedición, que son los del Código de Comercio. Eso en cuanto a su teoría general, es decir, capacidad, consentimiento, objeto lícito y causa lícita, porque va a existir una frontera, un límite, una diferencia también con esos contratos, a pesar de lo anterior, y es el fin de protección. Aquí en el contrato estatal, el objeto de protección es el patrimonio público, porque se van a hacer con recursos del Estado, con recursos que provienen de ese patrimonio, que es de todo, que es el patrimonio del Estado. A diferencia de lo anterior o de los privados, hay unos contratos que típicamente señaló el legislador de ley 80 del 93, como son el contrato de obra, el contrato de consultoría, el contrato de prestación de servicios, el contrato de concesión, el contrato de encargos fiduciarios y fiducia pública, que son básicamente estos contratos que nuestro legislador quiso señalar como típicos o exclusivos, sin perjuicio de que también pueda celebrar otras modalidades contractuales, otra tipología de contratos que son producto de cómo se comportan los particulares. Eso implica que la autoridad pública puede celebrar un contrato de arrendamiento, puede celebrar un contrato de transporte, es decir, cualquiera de las modalidades, pero debe quedar claro que los típicamente estatales son los consagrados aquí por nuestro legislador en la Ley 80 de 1993. Acotado lo anterior, nuestro estatuto de contratación pública, por así llamarlo, va a establecer un régimen de responsabilidad contractual a partir del artículo 50, artículo 50, artículo 51, artículo 52, artículo 53, artículo 54, artículo 55, etcétera, para establecer una
diferencia con la responsabilidad extracontractual, que ya vimos que su medio de control típico es el de reparación directa. Igual que los privados, aquí vamos a tener en cuenta que los contratos estatales son contratos sinalagmáticos que van a generar obligaciones de parte y parte, son bilaterales, y que esas obligaciones puntuales que están previstas en el texto del contrato van a estar ligadas al objeto esencial, al fin de protección, que es el del patrimonio público, porque es la razón de ser de la prestación de los servicios por parte de las autoridades y la satisfacción del interés general. De allí no nos podemos deslindar que ese es el fin de protección de nuestro legislador de la contratación estatal. Tanto así que establece unos principios como el de selección objetiva, el de planeación, etcétera, que los va a distinguir o los va a diferenciar de los privados, que si bien en el Código de Comercio tienen unas etapas precontractuales, acá las etapas son totalmente diferenciadas y, reitero, regidas por ese ámbito objetivo de protección. A partir de lo anterior, vamos a encontrar entonces que el legislador de ley 1437 del 2011 va a ratificar que el objeto de las controversias contractuales a partir de la existencia del contrato va a ser el de la existencia del contrato, la nulidad del contrato, la revisión del contrato, el incumplimiento del contrato, la liquidación del contrato y, ¿por qué no?, como se dijo en el segundo eje temático, la nulidad de los actos administrativos que se expidan a partir de la vigencia del contrato estatal. Entonces, debemos señalar, debemos precisar que el contrato estatal va a tener este medio de control direccionado a partir de una existencia formal del contrato, a partir de la suscripción del contrato estatal, que es solemne. Este contrato debe ser por escrito por ministerio de la misma ley 80 de 1993. Vamos a diferenciarlo entonces de esas figuras del derecho privado, concretamente del derecho comercial, de la inexistencia y de la ineficacia, que operan de pleno derecho, y aquí vamos a hablar de la nulidad del contrato, que tiene que ser provista de una decisión judicial para efectos de garantizar los principios de certeza y seguridad jurídica. Pero para poder anular el contrato, necesariamente el contrato debe existir, y para que se hable de existencia del contrato, obligatoriamente, normativamente, taxativamente, debemos advertir que este contrato exista de acuerdo con la ley 80 del 93, y es que exista por escrito y que esté debidamente suscrito por las partes intervinientes en el mismo. Ese es el primer aspecto que debemos tener en cuenta. Si no hay la existencia de ese contrato, indudablemente que el medio de control no podrá ser el de controversias contractuales. Entonces nos preguntamos, ¿y qué sucede si se han ejecutado prestaciones de un contrato sin ese contrato físico, sin ese contrato formal, sin ese contrato escrito? Pues la solución sería la de acudir al medio de control de reparación directa si se dan los presupuestos señalados por la jurisprudencia del Consejo de Estado y las leyes que acuden por el sistema de interpretación sistemático de la ley, y es a la acción in reverso a partir del enriquecimiento sin causa si se dan todos los presupuestos que haya un enriquecimiento, un empobrecimiento correlativo, una relación de causalidad, y amparado por las mismas decisiones jurisprudenciales que constituyen precedentes o de unificación de la sección tercera del Consejo de Estado. Allí vamos a encontrar una primera distinción en cuanto a la existencia de los medios de control. ¿Qué se pretende entonces con la declaratoria de la existencia del contrato? Si ya tenemos un contrato escrito
y físico. ¿Para qué acudir a la jurisdicción para que se declare que existió el contrato? Precisamente para obtener las indemnizaciones correspondientes a partir del incumplimiento de los efectos que debieron darse a ese contrato formalmente escrito y en todo aquello en que incurrió o pudo haber incurrido el contratista en todo el proceso de selección para hacerlo valer, hacer valer las pólizas, etcétera, en aquellos casos en que se considere que no se dio la ejecución del mismo en lo que establece el legislador. Recordemos el artículo 39 de la ley 80 del 93. Los contratos que celebren las entidades estatales constarán por escrito y no requerirán ser elevados a escritura pública, con excepción de aquellos que impliquen mutación del dominio o imposición de gravámenes y servidumbres sobre bienes inmuebles, y en general aquellos que, conforme con las normas legales vigentes, deban cumplir con dicha formalidad. Las entidades estatales establecerán las medidas que demande la preservación, inmutabilidad y seguridad de originales de los contratos estatales. Esa regla es clara, es inequívoca, no admite otro tipo de interpretación, máxime si lo enlazamos con el artículo 41, que señala que los contratos del Estado se perfeccionan cuando únicamente se logre el acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito. Si bien hay unas modificaciones a la ley 80 del 93, entre otras la ley 1150 del 2007, o inclusive la 2014 del 2019 con todos los efectos penales que lleva la anticorrupción de la misma, el legislador nos dice que para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo se trate de contratación con recursos de vigencias fiscales futuras, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Presupuesto. Entonces fíjense que no existe ninguna posibilidad de iniciar una acción de controversias contractuales sin el contrato escrito. Ahora, ¿qué sucede cuando se dé la urgencia manifiesta? Dice el legislador en el artículo 42. Cuando exista esa urgencia manifiesta que la continuidad del servicio exige el suministro de bienes o la prestación de servicios o la ejecución de obras de inmediato futuro, cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción, que vale el caso señalar lo que se está viviendo, cuando se trate de conjurar situaciones excepcionalmente relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas, y en general cuando se trate de situaciones similares que imposibilite acudir a los procedimientos de selección, habrá una urgencia manifiesta que se declarará mediante acto administrativo motivado y con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la urgencia manifiesta se podrán hacer traslados presupuestales internos que se requieran dentro del presupuesto del organismo o entidad estatal correspondiente. Y el artículo 43 nos dice, mire, con todo eso, inmediatamente después de celebrados los contratos originados en la urgencia manifiesta, y hagamos énfasis en esto, estos y el acto administrativo que la declaró, junto con el expediente contentivo de los antecedentes administrativos, de la actuación y de las pruebas de los hechos, se enviará, norma imperativa, al funcionario u organismo que ejerza el control fiscal de la respectiva entidad, el cual deberá pronunciarse dentro de los 2 meses siguientes sobre los hechos y circunstancias que determinaron tal declaración. Si fuere procedente, dicho funcionario o organismo solicitará al jefe inmediato del servidor público que celebró los referidos contratos o a la autoridad competente según el caso la iniciación de la correspondiente investigación disciplinaria y dispondrá el envío del asunto a los funcionarios competentes para el conocimiento de otras acciones. El uso indebido de la contratación de urgencia será causal de mala conducta. Lo previsto en este artículo se entenderá sin perjuicio de otros mecanismos de control que señala el reglamento para garantizar la adecuada y correcta utilización de la contratación de urgencia. Entonces, aquí
El legislador fue claro y este artículo fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-949 del 2001, con ponencia de la doctora Clara Inés Vargas Hernández. Aquí lo que la Corte establece es que está justificada esa excepción, esa urgencia manifiesta, esas situaciones evidentes de calamidad pública o desastre que afecten de manera inminente la prestación de un servicio, que son por su propia naturaleza, hacen imposible acudir al trámite de la escogencia del contratista. Sin embargo, no está excepcionado el deber funcional del servidor que debe remitir todo ese acto administrativo donde se consignó la urgencia manifiesta y los contratos celebrados para efectos de llevar a cabo el respectivo control. Aclarado lo anterior, entonces también está señalado por el legislador que el medio de control está previsto en el artículo 141 para efectos de decidir sobre la nulidad del contrato estatal. Y es la nulidad absoluta, la del artículo 44 de este Estatuto de Ley 80 del 93, que nos dice que los contratos son nulos absolutamente cuando se celebren con personas incursas en causales de inhabilidad o de incompatibilidad previstas en la Constitución y la ley, se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal, se celebren con abuso o desviación de poder y se declaren nulos los actos administrativos en que se funden, y se hubieran celebrado con desconocimiento de los criterios previstos en el artículo 21 sobre tratamiento de ofertas nacionales y extranjeros con violación de reciprocidad de que trata la ley. Estas causales de nulidad tienen que ser probadas por quien la invoque y estarán determinadas dentro de las pretensiones de la demanda para que el servidor judicial pueda referirse a ella. Sin embargo, también el legislador ha establecido que la nulidad absoluta del contrato, a pesar de que la pueda pedir las partes interesadas en el contrato, también puede hacerlo un tercero que acredite un interés directo, el Ministerio Público, inclusive el juez de oficio. Y hay una razón muy clara. Aquí lo que se pretende, el núcleo esencial de protección, es el interés general que conlleva el objeto en sí de este contrato estatal. La nulidad absoluta de oficio, el juez tiene que utilizarla en este medio de controversias contractuales, porque aquí se trajo una diferenciación con la vigencia de 1437, que el contrato estatal no podrá ser anulado por las acciones populares. Así entonces se acaba esa discusión que se traía en la misma sección tercera del Consejo de Estado, en la sala de lo contencioso administrativo, que en algunas posibilidades a través de la acción popular se anulaba el contrato estatal y en otras no, el criterio era de que no era procedente esta declaratoria de nulidad absoluta del contrato. Quedó entonces propicia, adecuada e institucionalizada las controversias contractuales como medio de control para pretender la nulidad absoluta del contrato estatal. También está previsto el medio de control para la revisión del contrato. Cuando hablamos de la revisión del contrato, estamos situándonos en que el contrato estatal no es una aventura, es previsible todo lo relacionado con su ejecución, desde su celebración, su ejecución. Sin embargo, en la misma línea del derecho privado, tanto el derecho civil como el derecho comercial, ha hecho posible que el legislador de 1437 también consagre la revisión del contrato. Cuando hablamos de la revisión del contrato, son aquellos eventos que fueron imprevisibles desde todo punto de vista, desde la naturaleza, desde la misma esencia del contrato, que no pudieron haberse previsto porque son
situaciones que están fuera de la esfera del control de ese principio de planeación del contrato estatal. Esta previsibilidad del contrato no se logró, no fue posible, no era de la naturaleza del contrato, por lo que el legislador también permite que en controversias contractuales se pueda revisar esa circunstancia que afecta la normal o que va a afectar la normal ejecución del contrato estatal. Por ejemplo, una situación como la que se está viviendo en este momento de una pandemia donde hay intervención por parte del Ejecutivo a través de sus decretos legislativos, ya expidió un cuerpo normativo con motivo de esos estados de excepción relacionados con los cumplimientos, con las pólizas de los contratos estatales en curso. Si mañana o más tarde puede darse una situación que no esté cobijada por fuera de esta pandemia, por decirlo así, de estos actos administrativos, y el contratista se puede haber afectado, podrá demandar, si lo demuestra, la revisión del contrato estatal para que se puedan modular esos efectos que no pudieron preverse dentro de la ejecución, dentro de la celebración o la planeación, dentro de la planeación del contrato, para así darse su celebración y también su ejecución en los términos y en la forma esperada. Recordemos, insisto, la finalidad del contrato estatal, que es la satisfacción del interés general, y eso es lo que debe tenerse muy claro y muy preciso en este medio de control de controversias contractuales para efectos de concretar dentro de los mismos principios que el contrato estatal no es una aventura, tiene que estar previsto todos los riesgos del contrato y en este caso puntual debe atenerse a ese criterio. Allí es donde van a tener muy en cuenta las AIU, que es la administración de los imprevistos y la utilidad del contrato. El Consejo de Estado ha señalado que en la hipótesis de los contratos bilaterales o sinalagmáticos con prestaciones correlativas, como cada parte se compromete a las consideraciones y a la prestación de la otra con la que promete, surge una relación de independencia de la obligación recíproca y del equilibrio contractual. Para el Consejo de Estado, tiene aplicación la norma del Código de Comercio y de la jurisprudencia que ha desarrollado los requisitos que deben tenerse en cuenta aprobados por el demandante con el único fin de hacer valer esas circunstancias posteriores e imprevisibles que desfavorecen al contratista. Entonces, allí es importante acudir a esos elementos jurisprudenciales para la eficacia o el éxito de esta revisión del contrato, como lo ha dicho, y es que el contrato sea bilateral, conmutativo, de ejecución sucesiva, periódica o diferida, y por ende excluye los contratos de ejecución instantánea que se presenten circunstancias extraordinarias, imprevisibles, imprevistas, posteriores a la celebración del contrato en el caso concreto, y que estas circunstancias extraordinarias, imprevistas, imprevisibles alteren o agraven la prestación a cargo de una de las partes en grado tal que le resulte excesivamente onerosa y que el acontecimiento resulte ser ajeno a las partes. En consecuencia, se concluye que la reclamación debe estudiarse y analizarse a partir de esos presupuestos de éxito. Y recuerden que en la contratación estatal está inmerso ese principio del hecho del príncipe que hemos estudiado en la teoría general del derecho administrativo. El otro aspecto que debe tenerse en cuenta es el incumplimiento del contrato. Y aquí también, por ser un contrato bilateral o sinalagmático, ha dicho el Consejo de Estado en reiterada jurisprudencia, para que prospere el incumplimiento
debe probarse que la parte que reclama el incumplimiento de la otra ha cumplido íntegramente, perfectamente las obligaciones derivadas del contrato. Aquí opera esa famosa excepción del contrato no cumplido que viene de los civilistas y hay que tenerla muy en cuenta teniendo que claro que el legislador ha permitido por ley 80 del 93 que también se integren algunas de esas figuras en lo que no le sea contradictorio, como lo ha ratificado la jurisprudencia de la sección tercera del Consejo de Estado. La liquidación judicial del contrato hace referencia al hecho concreto en que se debe hacer, como lo dicen los textos de los contratos estatales, en el principio de iura novit curia, que los contratos son para cumplirse, que el contrato es ley para las partes, etc. Allí se establecen las reglas para la liquidación del contrato y deben atenerse. Sin embargo, si una de las partes y la autoridad no lo cumple, el contratista puede demandar la liquidación del contrato dentro de los términos señalados en el artículo 164, al cual hay que acudir y tenerlo muy presente para efectos de la caducidad del medio de control cuando se pretenda la liquidación del contrato. La liquidación del contrato va a ser el balance. Yo tengo que acreditar lo que cumplí con todo lo que gasté, con todo lo que me dieron, para efectos de poder determinar el juez en la sentencia qué es lo que efectivamente está por pagarse o no pagarse de acuerdo a las pruebas que se alleguen. Es un proceso eminentemente fundado en pruebas. Deben acreditarse todas las pruebas para que el juez pueda hacer el balance de la liquidación del contrato y así poder determinarlo por vía judicial. Si no lo hacen las partes por mutuo acuerdo, como debe ser según el principio contractual de que los pactos son para cumplirse. En el evento en que exista inconformidad sobre la liquidación del contrato, también se puede demandar judicialmente para que el juez la revise y la decrete acorde a las pretensiones de la demanda. En lo que tiene que ver con los actos administrativos expedidos durante la vigencia del contrato, a partir de la formalización hasta la liquidación, pueden darse actos relacionados con multas, con incumplimientos, que también pueden ser demandados, repito, en este medio de control de controversias contractuales y se atenderá a los términos de caducidad, que por regla general son 2 años a partir de la finalización del contrato o el tiempo del vencimiento que se señaló en el cuerpo del contrato. De todas maneras, sobre toda esa tipología de la caducidad del medio de controversias contractuales, debemos tener en cuenta el artículo 164 y las distintas posiciones que el Consejo de Estado ha venido estableciendo o señalando para ello. Entonces, recapitulando, debemos tener en cuenta el objeto del medio de control de controversias contractuales, que es todo lo relacionado con la existencia del contrato, la nulidad del contrato, la revisión del contrato, el incumplimiento del contrato, la liquidación del contrato y la revisión de la legalidad de los actos administrativos contractuales. Este medio de control se tramita por el proceso ordinario dentro de las etapas señaladas en el artículo 179. Necesita requisito de procedibilidad de conformidad con el artículo 161 de la ley 1437 del 2011. Los requisitos de la demanda son los del artículo 162 y es un debate que deben atenerse a las pruebas del proceso y por norma en la primera parte deben acompañarse como regla el contrato estatal. Pregunta de investigación: ¿qué diferencia existe para aquellos eventos en los cuales no exista contrato en las pretensiones que deben satisfacerse en la reparación directa a través del medio de control, a través del control de reparación directa por la acción in reverso y el de controversias contractuales? ¿Qué diferencia hay en las pretensiones de la demanda y en lo que el juez debe atenerse en virtud del principio de la congruencia de la sentencia y los desarrollos jurisprudenciales de la sección tercera del Consejo de Estado? Este es un tema académico que va a brindar más precisión en cuanto a la utilidad del medio de control.